El golpe del 24 de marzo de 1976 fue planificado entre múltiples sectores de poder, entre ellos y fundamentalmente los sectores empresariales tuvieron un alto grado de responsabilidad y participación en el genocidio. Muchas empresas fueron partícipes de la dictadura cívico-militar. No solo fueron cómplices del exterminio, sino que en muchos casos fueron responsables directamente de los secuestros, torturas y desapariciones de centenares de trabajadores. Frente a la organización de los obreros, la dictadura fue la excusa para eliminar los derechos, ordenar las fábricas, instalar centros clandestinos dentro de las plantas y realizar secuestros a la vista de sus trabajadores a modo de disciplinamiento. La represión al interior del movimiento obrero, llevada adelante por las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar, fue posible en el territorio de las fábricas porque las empresas participaron activamente proveyendo información, señalando a quienes debían eliminar y observando las torturas de sus trabajadores. Estas tareas fueron cruciales para el éxito militar. En muchos casos, el accionar represivo se dio a partir del año 1974 o 1975, anticipando la brutalidad de los años siguientes. Estas empresas maximizaron sus ganancias a costa de la sangre de sus trabajadores. Estas empresas están implicadas en violaciones de derechos humanos contra más de 900 víctimas del terrorismo de Estado, dentro de las cuales 354 se encuentran desaparecidas y 65 fueron asesinadas. La mayoría eran trabajadores activos en el proceso de conflicto y organización obrera. El siguiente listado, recopilado en el informe Responsabilidad empresarial en delito de lesa humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, se encuentran empresas nacionales y filiales de compañías internacionales radicadas en el territorio argentino, que están involucradas en secuestros, torturas y desapariciones. Ingenio Concepción. Entre 1974 y 1983, la compañía azucarera Concepción fue la propietaria del Ingenio Concepción. Ese era el más importante de la provincia de Tucumán hasta la actualidad. Allí, al menos 26 trabajadores fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, de las cuales 21 aún se encuentran desaparecidas y por lo menos 11 habían integrado la comisión directiva y el cuerpo de delegado del sindicato, que fue completamente descabezado mediante la represión. Por parte de la empresa se comprobó el aprovisionamiento de camionetas del ingenio y el suministro de información para la represión y desaparición de los obreros. Esta situación a la empresa azucarera le permitió disminuir a la mitad la planta de trabajadores y lograr ganancias extraordinarias. Ingenio Ledesma. Cientos de personas resultaron víctimas del terrorismo de Estado en las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua, en Ledesma, Jujuy. Por lo menos 60 personas eran empleados de la empresa, como operarios de fábrica o zafreros, o tenían un rol activo en los sindicatos. También docentes, médicos, abogados y estudiantes de dichas localidades fueron víctimas de la represión vinculadas a la compañía, debido al extendido dominio que Ledesma, Sociedad Anónima Agrícola Industrial, había construido en la zona a lo largo de varias décadas. Más de 30 personas continúan desaparecidas. La compañía no solo colaboró activamente, sino que participó en la planificación de los hechos represivos. Numerosos testimonios y documentos dan cuenta de cómo directivos y altos empleados de Ledesma se involucraron en los secuestros de los trabajadores, algunos en la misma fábrica. También se señala el uso de las camionetas de la compañía, además de las listas de personas a detener que fueron dadas por Ledesma. La Veloz del Norte. La Veloz del Norte es una compañía de transporte automotor de pasajeros de Salta
que ofrece recorridos provinciales, nacionales e internacionales. Entre 1973 y hasta el golpe de 1976, los trabajadores vivieron un proceso de conflictividad ascendente para elevar el piso de derechos y en protesta frente a despidos arbitrarios e injustificados. La situación no cambió y a partir de 1976, al menos 22 trabajadores de la Veloz del Norte resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Pero ninguno de ellos está desaparecido. Todos fueron detenidos durante enero de 1977, llevados a una comisaría de la capital de Salta y sometidos a torturas. Luego fueron liberados. La evidencia señala que la empresa manejaba un elevado nivel de información acerca de las detenciones y que tuvo una directa responsabilidad. Hubo provisiones de vehículos personales, micros, listados y galpones para la ejecución de los secuestros. Al no haber desaparecidos, hay testigos directos que denuncian la participación del dueño, Marcos Levin, y del personal jerárquico que presenciaron los secuestros y las torturas a los trabajadores. Acindar. La empresa siderúrgica Acindar, Industria Argentina de Aceros S.r.l., instaló una segunda planta en 1951 en la localidad de Villa Constitución. En 1974, la comisión interna se convirtió en uno de los exponentes más visibles del sindicalismo combativo a nivel nacional. Frente a esto, el gobierno nacional denunció la existencia de un complot subversivo y el 20 de marzo de 1975, la ciudad fue ocupada por parte de un conjunto de fuerzas represivas. Este proceso es uno de los casos paradigmáticos de la represión a trabajadores antes del 24 de marzo de 1976. Casi 100 personas vinculadas con la empresa Acindar fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. 18 fueron asesinados, 8 aún continúan desaparecidos y 69 estuvieron detenidos y fueron liberados. La empresa cedió medios de transporte y legajos personales de los trabajadores. Permitió la militarización de la planta y la detención de trabajadores allí, y la instalación de un destacamento policial dentro de ella, que fue usado como centro clandestino de detención. El presidente de Acindar en 1975 era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego se convirtió en ministro de Economía desde marzo de 1976, demostrando así la fuerte vinculación de la empresa con las fuerzas militares. Los Adur y Cataneo eran dos de las fábricas más grandes de ceramistas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones de trabajo en la industria ceramista se caracterizaron por la extrema precarización. Por eso hubo una ola de conflictos que comenzaron antes del 24 de marzo de 1976 y siguieron en 1977. Por ello, los obreros más activos fueron secuestrados. Al menos 16 trabajadores fueron detenidos durante el terrorismo de Estado. 14 están desaparecidos y 2 fueron asesinados. Las pruebas señalan el conocimiento de ambas empresas acerca de las desapariciones y que pusieron a disposición distintos recursos para ejecutar la represión. Por otro lado, el ejército se mantenía dentro de las fábricas, amedrentando a los trabajadores en situaciones de conflicto laboral. Allí se llevó a cabo el secuestro de obreros mientras ocupaban sus puestos de trabajo. Swift. La planta del frigorífico Swift, que se ubicaba en Berisso, contaba con 5.000 obreros aproximadamente al momento del golpe. Durante la dictadura, se operó un drástico recorte empleando a solo 836 trabajadores. Esto se sumó a la situación de que muchos formaban parte de una importante militancia sindical y política de la región,
que denunciaban las malas condiciones de trabajo y salario, hasta la represión que estaban sufriendo. Esto derivó en que los empleados del frigorífico se convirtieran en uno de los objetivos principales a reprimir por el poder dictatorial y los sectores empresarios. Al menos 41 víctimas del terrorismo de Estado señalan la responsabilidad de esta empresa. 6 fueron asesinadas y 15 desaparecidas. De este número, 13 eran delegados y al menos otros 5 tenían algún tipo de actividad político-gremial. La responsabilidad empresarial puede verse en la presencia militar y detenciones en la propia planta, trabajadores en cautiverio y sometidos a torturas, participación en la logística ilegal, empleo de personal militar o de seguridad en puestos claves, y los secuestros e interrogatorios vinculados a la actividad gremial. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz inicia sus actividades en Argentina en septiembre de 1951. Durante la década de 1970 se incrementó la conflictividad en cuanto a temas salariales y vinculado a las condiciones de trabajo. Con la llegada de la dictadura cívico-militar, más de 20 trabajadores fueron detenidos. Hay 15 que continúan desaparecidos. La mayoría de ellos realizaban una militancia gremial en la fábrica o había participado activamente en los conflictos laborales. La empresa contaba con un alto nivel de información acerca de las desapariciones y colaboró en gran medida con la represión. Algunos directivos tuvieron una directa responsabilidad en los secuestros y en el aporte de información detallada sobre el desempeño laboral, las direcciones y los datos de las víctimas. Estas son algunas de las tantas empresas que han estado involucradas durante la dictadura cívico-militar. Con esto intentamos instalar la necesidad de recordar al genocidio con todas sus caras. Lejos del eufemismo de solo hablar de militares que se encontraban saciados de poder y secuestraban, desaparecían, torturaban y mataban, habían civiles que promovían el genocidio, que fueron cómplices y parte integrante y necesaria para la desaparición de miles de personas.